Cada reacción tiene un precio. La naturaleza lo cobra exactamente, nunca redondea. Eso lo aprendí en el laboratorio, no en un libro. Hay algo que la mayoría de los cursos de química no te dicen, y no es un detalle menor. Es la diferencia entre entender la química y solo repetirla. Hoy vamos a hablar de estequiometría, pero no de la forma en que te la enseñaron. Mi nombre es Linus Pauling y esto es Ciencia en Español. Antes de que sigamos, quiero que pienses en algo. Llevas años bebiendo agua H2O, 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno. ¿Pero alguna vez te preguntaste por qué exactamente 2? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 1,5? La naturaleza no acepta fracciones en sus proporciones. Y esa rigidez, esa aparente inflexibilidad, es lo que hace posible toda la química, toda la bioquímica, todo el enlace químico que mantiene unida la materia. La estructura molecular no es decorativa, es una ecuación de balance. Y la estequiometría es el lenguaje en que esa ecuación se escribe. Esto es Química en Acción. Esto es Ciencia Real. Esto es Pauling Explica. Vamos. La historia oficial dice que la estequiometría es un método de cálculo. Proporciones, coeficientes, moles, pesos moleculares. Correcto. Eso es lo que ves en el primer capítulo del libro de texto. Pero hay una versión más honesta. La estequiometría es la forma en que la naturaleza lleva su contabilidad. Cada reacción química es una transacción. Los átomos no desaparecen, no se crean, se redistribuyen. Y esa redistribución sigue reglas tan estrictas que puedes predecir hasta el último gramo cuánto producto vas a obtener si sabes cuánto reactivo pusiste. Eso suena simple, y en la superficie lo es. Pero hay algo debajo de esa superficie que casi nadie toca. Empecemos desde donde hay que empezar, desde la masa. Cada átomo tiene una masa, no una masa abstracta, una masa real, medida, verificada con espectrómetro de masas. El hidrógeno pesa 1 gramo por mol, el oxígeno pesa 16, el carbono 12. Estos no son números convenientes, son propiedades físicas del universo. Y un mol es 6,022 por 10 elevado a la 23. 602 sextillones de partículas. Detente un momento ahí. Si quisieras contar las moléculas en un vaso de agua, 1 por segundo, tardarías 1 billón de años. 70 veces más que la edad del universo. No es una cifra para impresionar, es para calibrar. Para que entiendas que cuando dices 1 gramo de agua, no estás diciendo algo pequeño. Estás diciendo algo casi inimaginablemente denso de estructura. ¿Y qué hace la estequiometría con eso? Conecta esa densidad con la proporción. Te dice que para formar agua, H2O, necesitas exactamente 2 moles de hidrógeno por cada mol de oxígeno. 2H2 más O, 2 da 2H2O. No es una sugerencia, es una restricción geométrica impuesta por la estructura molecular y el enlace químico. Los coeficientes en esa ecuación no son números que alguien eligió, son la firma de la naturaleza. Ahora bien, aquí es donde muchos estudiantes se pierden. Esos coeficientes no significan 2 moléculas y 1 molécula. Significan 2 moles y 1 mol. Y eso escala. Si tienes el doble, necesitas el doble de todo en la misma proporción. Si tienes la mitad, lo mismo. La proporción es invariante. Eso es lo que hace que la estequiometría sea útil no solo en el laboratorio, sino en la industria, en la medicina, en la bioquímica, dentro de tu cuerpo ahora mismo mientras escuchas esto. Tu metabolismo
es estequiometría en tiempo real. Pero hay un concepto que cambia todo y que la mayoría de las explicaciones entierran en el tercer tema como si fuera técnico y aburrido: el reactivo limitante. Imagina que tienes 8 rebanadas de pan y 3 rebanadas de jamón. Puedes hacer 3 sándwiches, no 4, no 8, 3, porque el jamón se acaba primero. El pan sobra. El pan no determina cuántos sándwiches haces. El jamón sí. En química pasa exactamente lo mismo. Si tienes 4 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno y los mezclas para formar agua, ¿qué pasa? Necesitas 2 moles de H2 por cada mol de O2. Tienes 4 moles de H2, suficiente para reaccionar con 2 moles de O2. Pero solo tienes 1. El oxígeno es el reactivo limitante. Cuando el oxígeno se agota, la reacción para. Te quedan 2 moles de hidrógeno sin reaccionar, esperando un socio que ya no está. Y la cantidad de agua que obtienes no la determina el reactivo que más tienes, la determina el que menos tienes. Eso tiene consecuencias reales. En la industria química, identificar el reactivo limitante antes de escalar una síntesis puede significar la diferencia entre rentabilidad y desperdicio masivo. En bioquímica significa entender por qué una célula no puede producir más de cierta proteína aunque tenga energía suficiente, porque le falta un aminoácido específico. El reactivo limitante no es un ejercicio de cálculo, es un principio de escasez aplicado a la materia. Y ahora llegamos a la parte que me parece más interesante y que casi ningún curso menciona de forma honesta. La estequiometría clásica asume algo tácito, algo que nadie dice en voz alta al enseñarla. Asume que la reacción va completa. El 100% de los reactivos se convierten en productos. Nada se pierde, nada queda a medias. La ecuación se cumple perfectamente. Pero eso no es lo que pasa en un laboratorio real y no es lo que pasa en una planta industrial y definitivamente no es lo que pasa en la bioquímica de un organismo vivo. Casi ninguna reacción llega al 100%. Las razones son varias. Reacciones secundarias que consumen parte de los reactivos y producen subproductos no deseados. Equilibrios químicos que se estabilizan antes de que los reactivos se agoten, porque algunas reacciones son reversibles y en algún punto la velocidad de la reacción directa iguala a la de la inversa y el sistema se detiene aunque queden reactivos. Temperatura, presión, catalizadores, la geometría del recipiente, todo afecta cuánto del producto teórico realmente obtienes. Por eso existe el concepto de rendimiento. El rendimiento es la fracción de lo que predice la estequiometría que realmente obtienes. Si la estequiometría te dice que deberías obtener 100 gramos de producto y obtienes 78, tu rendimiento es del 78%. Y el 22% restante está en algún lado, convertido en algo distinto, perdido como calor, atrapado en las paredes del recipiente. La masa no desapareció, el universo no permite eso, pero el producto que buscabas, sí. La mayoría de los libros de texto te enseñan la estequiometría ideal. Te dan problemas donde el rendimiento es 100%. O te dicen, supón rendimiento completo, como si fuera una simplificación pedagógica inofensiva. No lo es. Esa simplificación es lo que hace que muchos estudiantes salgan de sus cursos de química con una comprensión fundamentalmente errónea de cómo funciona la materia. Creen que la química es exacta porque los números cuadran en el papel. Los números cuadran porque asumiste que cuadran.
La química real es una negociación con la probabilidad, y aquí es donde quiero llevarlos a un lugar diferente. Hablé de Pauling, de mí, a propósito. Porque cuando estudié los enlaces químicos, cuando desarrollé la teoría de la resonancia y la electronegatividad, lo que me obsesionaba no era el cálculo. Era por qué los átomos se combinan en proporciones fijas. Y la respuesta está en la mecánica cuántica. Un enlace químico no es un número entero por conveniencia. Es un número entero porque la mecánica cuántica no permite estados intermedios en la configuración electrónica. Los electrones se comparten en pares. Las orbitales tienen formas específicas. La geometría molecular no es una elección, es una consecuencia de la física de los electrones. La estequiometría de 2H2 más O2 no es arbitraria. Es la única forma en que los orbitales del hidrógeno y el oxígeno pueden superponerse de manera estable para formar agua. Eso conecta la estequiometría con algo más profundo que las proporciones. La conecta con la estructura del espacio donde existen los electrones. Y hay una capa más debajo de eso. En tu cuerpo, ahora mismo, hay una reacción que conoces aunque no la reconozcas por su ecuación. C6H12 o 6 más 6 o 2 da 6C o 2 más 6H2 o glucosa más oxígeno, dióxido de carbono más agua. Eso es la respiración celular. Y esa ecuación es estequiometría pura. Tu cuerpo necesita exactamente 6 moléculas de oxígeno por cada molécula de glucosa que oxida completamente. No 5, no 7, 6. Tu corazón late porque esa proporción se mantiene en cada mitocondria de cada célula de tu músculo cardíaco en este momento. Cuando Lavoisier, en 1789, el mismo año de la Revolución Francesa, descubrió la ley de conservación de la masa, lo que hizo fue pesar gases. Eso era revolucionario. Nadie antes que él había pesado lo que entra y lo que sale de una reacción con suficiente precisión para demostrar que la masa se conserva. Lo encerraron. Luego lo guillotinaron. La revolución no tenía tiempo para la ciencia, pero su ley sobrevivió. Y sobre esa ley se construyó toda la estequiometría moderna. Hay algo en esa historia que me parece significativo. El hombre que demostró que la materia no se crea ni se destruye, murió en manos de una revolución que creía que podía crear un mundo nuevo destruyendo el viejo. La ironía de eso no se me escapa. Ahora déjenme llevarlos a algo que la química aún no ha resuelto completamente y que me parece uno de los problemas más interesantes en toda la ciencia. La estequiometría clásica, la de Proust, la ley de las proporciones definidas, dice que un compuesto puro siempre tiene la misma composición. Agua siempre es H2O. Cloruro de sodio siempre es NaCl. La proporción es fija. Pero hay una categoría de compuestos que rompen esa regla. Se llaman compuestos no estequiométricos. Y el ejemplo más conocido es el óxido de hierro. En condiciones ideales, el óxido ferroso es FeO, un átomo de hierro por cada átomo de oxígeno. Pero en la realidad, cuando lo sintetizas, obtienes algo más parecido a Fe 0,95O. Hay menos hierro del que debería haber. Hay vacantes en la red cristalina. Posiciones donde debería haber un átomo de hierro y no lo hay. ¿Sigue siendo FeO? ¿Es un compuesto diferente? ¿Viola la ley de Proust? La respuesta corta es que la ley de las proporciones definidas
fue una simplificación extraordinariamente útil, pero no es universal. Los sólidos cristalinos con defectos de red pueden tener composiciones variables dentro de un rango. No son mezclas, no son impurezas, son compuestos con una estructura que tolera cierta variabilidad. Eso abre preguntas que la química aún está respondiendo. ¿En qué punto una composición variable deja de ser un defecto y se convierte en una propiedad intrínseca del material? ¿Cómo se aplica la estequiometría, una herramienta diseñada para proporciones exactas, a sistemas que no tienen proporciones exactas? No lo sé completamente. Y eso es lo que hace que valga la pena seguir investigando. La síntesis de amoníaco, el proceso de Haber-Bosch, produce 200 millones de toneladas de amoníaco al año. N2 más 3H2 da 2NH3. 1 mol de nitrógeno, 3 moles de hidrógeno, 2 moles de amoníaco. Esa proporción, escrita en un laboratorio, escala sin cambiar a 200 millones de toneladas anuales. Sin ese amoníaco, no hay fertilizantes a escala industrial. Sin fertilizantes, la producción agrícola global colapsa. Se estima que más de la mitad de la humanidad existe gracias a que esa ecuación estequiométrica puede ejecutarse de forma continua e industrial. Cuando escribes N2 más 3H2 da 2NH3 en un papel, estás escribiendo la ecuación que alimenta a 4,000 millones de personas. Eso no es retórica, es estequiometría aplicada. Y sin embargo, el proceso Haber-Bosch nunca llega al 100% de rendimiento. La conversión típica por pasada es de solo el 15% al 25%. El gas sin reaccionar se recircula una y otra vez. La planta industrial entera es un sistema diseñado para manejar la diferencia entre la estequiometría ideal y la realidad de la reacción. La teoría dice qué es posible. La ingeniería dice cómo manejamos el hecho de que la realidad es menos que lo posible. Ahí vive la química real. Hay algo que quiero dejarte claro antes de terminar. La vitamina C, el ácido ascórbico, tiene una fórmula molecular C6H8 o 6. 6 carbonos, 8 hidrógenos, 6 oxígenos. Esa fórmula no es solo una descripción, es una restricción. Para sintetizar una molécula de vitamina C, necesitas exactamente esos átomos en exactamente esa proporción. No puedes sustituir, no puedes aproximar. Cuando investigué la medicina ortomolecular, la idea de que las concentraciones óptimas de moléculas naturales pueden mantener la salud, lo que me interesaba no era solo la bioquímica de la vitamina C, era la precisión con que la naturaleza usa esa molécula. Tu cuerpo no puede sintetizar vitamina C. Eso es una singularidad evolutiva. Los primates y los humanos perdieron la enzima necesaria. Pero cuando la ingieres, tu cuerpo la utiliza para síntesis de colágeno, como cofactor en reacciones enzimáticas, como antioxidante, y en cada uno de esos usos la estequiometría aplica. 1 mol de ácido ascórbico cede 1 mol de electrones en su función antioxidante. La proporción es fija. La naturaleza no negocia sus coeficientes. Eso me parece extraordinario. No porque sea complicado, sino porque es consistente. La misma rigidez que hace que 2H2 más O2 siempre produzca H2 o I, no otra cosa. Es la misma rigidez que hace que el colágeno de tu piel se forme correctamente si tienes suficiente vitamina C y no correctamente si no la tienes. La estequiometría no es abstracta, está en tu piel, está en tu respiración, está en los alimentos que produces para comer
y está completamente disponible para divulgación científica, para cualquier persona que quiera entender la ciencia para todos sin que se lo filtren o simplifiquen hasta volverlo irreconocible. Eso es lo que intento hacer aquí. Déjame terminar con algo que me quedó sin resolver y que creo que merece quedarse sin resolver por un momento. La próxima vez que tomes un vaso de agua, cada molécula de H2 o en ese vaso pasó por la misma proporción exacta, 2:1, independientemente de si se formó hace 4,000 millones de años en el polvo helado de un cometa o ayer en una planta química. La proporción no cambia con el tiempo, no cambia con la escala, no cambia con la temperatura de formación. Eso es algo que me parece más notable que cualquier número que te podría dar. La materia tiene memoria de sus proporciones, no porque alguien se las haya programado, sino porque la física de los electrones no permite otra cosa. Y los compuestos no estequiométricos, esos que rompen la regla, esos te dicen que la regla, como toda regla en la ciencia, era una aproximación muy buena, no una verdad absoluta. Y encontrar los límites de una regla muy buena es exactamente lo que hace avanzar la ciencia. Sigo pensando en eso. Espero que tú también.